Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la Escuela Sabática. Recuerden que durante este semestre estamos estudiando este tema que lleva por título Viviendo en el Día de la Expiación. Y durante esta semana vamos a estar estudiando pues los sacrificios y las fiestas solemnes. Muy bien. Y una vez más tenemos con nosotros a Elizabeth, que nos estará acompañando durante esta semana. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Muy bien, y estoy seguro que a esta altura usted ya comenzó a memorizar el texto que hemos de aprender durante esta semana. Y para esto quiero que nos acompañe a abrir la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 1, verso 29. Y ahí leemos en la palabra de Dios que nos dice así: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con este texto, memorizándolo cada día, vamos a ir en oración ahora para pedir la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si es posible, arrodíllese con nosotros para tener la oración. Vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos encontrar aquí para poder estudiar la escuela sabática y queremos pedir que usted nos ayude para entender las cosas que hemos de estudiar esta mañana. Pedimos una bendición para aquellos que nos ven, que nos escuchan. Quiera usted impresionar nuestras mentes con las verdades que quiera presentarnos hoy. Denos su buen espíritu y la ayuda de sus buenos ángeles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues estando con esto en nuestra mente, vamos a ir a nuestro apartado para el día de hoy. Y hoy tenemos por título Sagrado para el Señor. Y nuestra primera pregunta dice: ¿cómo se puede diferenciar el sábado, el séptimo día de Dios, de las convocatorias anuales que simbolizaban su plan de liberación del pecado? Aquí tenemos dos cosas importantes. Una de las cosas es el sábado como día de Dios, el día sagrado de Dios, es una cosa. Las convocaciones anuales que tenían un fin específico, que era mostrar el plan de la salvación, había una diferencia entre esto. Uno era un sábado semanal que se observaba pues cada 7 días, ¿cierto? Y el otro era una fiesta apenas anual. Muy bien, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en relación a estas cosas? Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Levítico, capítulo 23. Levítico capítulo 23, ahí vamos a leer el verso del 1 hasta el verso 3. Levítico capítulo 23, verso del 1 hasta el verso 3. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones. Aquestas serán mis solemnidades. 6 días se trabajará, y el séptimo día, sábado de reposo será. Convocación santa. Ninguna obra haréis. Sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. Así que allí lo tenemos. La palabra de Dios nos dice que en cierto momento había ciertas convocaciones y eran llamadas sábado. Y harían un trabajo diferente. Muy bien, pero no es todo. Quiero que vayamos a la Biblia una vez más y vamos a ir allá y vamos a leer el Levítico capítulo 23, verso 38, 37 y verso 38. Mire cómo dice allí: Estas son las solemnidades de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y presente, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los sábados de Jehová, y además de vuestros dones, y además de todos vuestros votos, y además de todas vuestras ofrendas voluntarias que daréis a Jehová. Muy bien, entonces había sábados que eran fiestas anuales o santas convocaciones, pero había un sábado semanal. Y todas estas cosas serían, además de los sábados semanales, además de las libaciones que ellos harían, de las ofrendas que harían, todo esto era además de el
sábado. No era, podía ser cualquier otro día también. Muy bien. Entonces no tomaba el lugar del sábado como podían usarlo para cualquier otra cosa, sino tenía que ser específicamente a lo que fue asignado cada día. A la realidad era un día de reposo. Y podía ser cualquier día además del sábado. Muy bien. Pero no es todo eso. Vamos a ir un poco más allá, y porque esto era sagrado para Dios. La pregunta nos decía que esto era sagrado para Dios. Pero, ¿cómo se diferenciaba entre el sábado de la semana y los sábados o los días de reposo que eran solemnidades a Jehová? Vamos al siguiente párrafo que está en el libro de Éxodo, en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 16 y verso 17. Vamos a leerlo ya. Colosenses, capítulo 2, verso 16 y verso 17. Ya lo tenemos. Vamos a leerlo. Por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiestas o de nueva luna o de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Así que allí lo tenemos. Muchas personas se confunden con ese texto, ¿cierto? Muchos dicen, cuando leemos en el libro de Colosenses, muchas personas dicen, bueno, ya ves, aquí no debes de observar más el sábado, porque ahí dice que no te preocupes más de los sábados o de los días de reposo en algunas versiones. Y recordemos que cómo se diferenciaba el sábado de Dios con las fiestas anuales, que también eran llamadas en la Biblia días de reposo o sábados, lo cual era una sombra de lo que iba a venir, porque era el plan de la redención. Esto es, hablaba acerca de Cristo. De Cristo, que venía como el Salvador del mundo. Entonces hay una diferencia muy grande. Muchas personas se confunden en este texto, pero vamos a ver, porque no es todo lo que está escrito. Quiero que nos acompañen a leer el siguiente texto, que está en el libro de Éxodo, y ahí vamos a leer el capítulo 20, el verso del 8 hasta el verso 11. Es un texto que conocemos. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces aquí tenemos, este es el día de reposo que Dios santificó, o el sábado que Dios santificó. Este es un sábado semanal. La conmemoración de esto sería que Dios creó el cielo y la tierra, y como consecuencia Dios lo bendijo y lo santificó. Muy bien. Pero las otras eran fiestas que apuntaban hacia Jesús. Muy bien. Sí, por eso se llama una sombra de lo porvenir, lo que venía después. Entonces, en la Biblia le llama las solemnidades de Jehová. Es algo especial que Dios había pedido. Pero vamos a ver qué significa todo esto. Así que vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Recuerde que estamos estudiando esto que es sagrado para el Señor. Y nuestra siguiente pregunta dice así: ¿qué experiencia milagrosa distinguió a los hebreos de los antiguos egipcios? Una nación rebelde que había rechazado insolentemente a Dios. Entonces recordemos lo que había pasado. Se le había invitado a los egipcios a aceptar a Dios. Sí. ¿Qué es lo que ellos hicieron? No, ellos rechazaron. Ellos rechazaron a Dios. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? ¿Qué los hizo diferente entre los egipcios y los hebreos? Pues la diferencia fue que unos aceptaron y otros negaron. Pero vamos a ir a la palabra de Dios para entender qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Esto está en el libro de Éxodo. Acompáñenos allá al libro de Éxodo. Y vamos a leer el capítulo 12, que es donde encontramos estos eventos. Y ahí vamos a leer del verso 3 en adelante. Muy bien. Y ahí nos dice así: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de aqueste mes, tómese cada uno un cordero por la familia de los padres, un cordero por la familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa,
Y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréislo de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego, y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Muy interesante esto. Hay una distinción que hubo entre los egipcios y los hebreos. Y esta distinción era el cordero que comieron los hebreos. Pero además de esto, la sangre que pusieron en las puertas, porque la lectura que acabamos de tener dice que pasaré y veré la sangre y heriré con mortandad ¿a quién? Al que no tenga la Al sangre. que no. Y la mayor parte de los egipcios no creían en Jesús. Rechazaron a Jesús, rechazaron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por lo tanto ellos no pusieron sangre en sus puertas. Y había esa distinción entonces estaba marcada en ellos. El que aceptaba a Jesús como el Cordero que habría de venir un día, hizo el sacrificio, lo guardaron así como fue dada la instrucción, y finalmente en el día que vino la dificultad fueron preservados. Entonces, cuando se pasaba por el medio de la ciudad, se vio la marca que había en las puertas, y ellos fueron preservados de la mortandad que iba a haber. Y la lectura nos decía también que iba a haber juicio con los dioses de Egipto. Dios los juzgaría también. Pero vamos a profundizar un poquito más y vamos a ir a la pluma inspirada. Quiero que me acompañen a leer el siguiente párrafo. Esta era una obra requerida de los hijos de Israel, que debían realizar de su parte para ser probados y para mostrar su fe por medio de sus obras en la gran liberación que Dios estaba realizando por ellos, a fin de escapar del gran juicio de Dios que Él iba a traer sobre los egipcios. La marca de la sangre debía ser vista sobre sus casas. Y se les pidió que se separaran a sí mismos y a sus hijos de los egipcios, y que los reunieran en sus propias casas, porque si alguno de los israelitas fuera hallado en las casas de los egipcios, caerían por mano del ángel destructor. Cuando el ángel destructor salió en la noche para matar al primogénito del hombre y el primogénito de la bestia, pasó por encima de sus casas, y ninguno de los hebreos que tenía las marcas de la sangre en los postes de sus puertas fueron destruidos. Claro que ellos tenían que creer que esto iba a pasar así. Porque Dios anunció, ¿cierto? Dios le anunció al pueblo que iba a pasar, iba a destruir. Entonces, para que el hebreo tenía que manifestar fe en lo que iba a acontecer, él tuvo que haber hecho lo del cordero.
tenía que haber guardado el cordero tantos días, tenía que haberlo sacrificado entre las 2 tardes, tenía que haberlo comido así como se decía la instrucción, y después tenía que poner la sangre sobre la puerta. Se ve muy importante aquí los requerimientos que Dios tenía, y muchas de las personas hoy en día pueden ver que Dios tiene requerimientos y dicen, no, pero tengo que hacerlo exactamente así. ¿Por qué tengo que vivir mi vida así como Él dice? ¿Por qué no lo puedo hacer de otra manera, de como a mí me place? Pero no, vemos aquí la importancia de nosotros obedecer estrictamente lo que Dios nos pide para que tengamos el resultado que es para nuestro bienestar y para traerle gloria a Dios. Entonces ahí lo tenemos, es muy clara la instrucción de la palabra de Dios. Muy bien, pero vamos a pasar a nuestro siguiente apartado. Recuerden que estamos estudiando para el día de hoy, Sagrado para el Señor. Y nuestra siguiente pregunta nos dice así: ¿cómo sería conmemorado este evento? Esto fue un poquito antes de que salieran del Egipto. Y ellos tenían que recordar este evento. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que nos acompañen a leer en el libro de Éxodo, capítulo 12. Y vamos a leer allá el verso 14. Mire cómo dice allí: y este día os ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, una vez que ocurrió este evento, ellos tenían que seguir observándolo, ¿cierto? Pero eso no es todo. Vamos al siguiente párrafo de la palabra de Dios y acompáñenos a leer allí en el libro de Levítico, capítulo 23, y ahí vamos a leer el verso número 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Así que entonces tenían la fecha específica y ellos tenían que conmemorar esta fecha, tenían que recordar. Muy bien. Hoy día en la actualidad pues hay muchos eventos y la gente recuerda anualmente a diferentes cosas que pasaron. Pero el pueblo de Israel tenía esta conmemoración donde ellos recordaban lo que había acontecido allá. Muy bien. Pero vamos a ir a la pluma inspirada para notar qué es lo que estaba ocurriendo realmente. Vamos a leer el siguiente párrafo que está en Patriarcas y Profetas, página 580. Y dice así: el día 14 del mes, por la noche, se celebraba la Pascua, cuyas ceremonias solemnes e imponentes conmemoraban la liberación de la esclavitud en Egipto y señalaban hacia adelante el sacrificio que los había de librar de la servidumbre del pecado. Entonces, esto era primeramente la liberación de Egipto. Esa es la primera parte. Pero la segunda parte era Para la liberación futura del pecado. Esto es cuando Jesús viniese a morir. Y una vez que Jesús muriese, ¿habría que sacrificar más corderos? No, claro que no. Ya se había cumplido lo que estaba predicho. Esto es lo que simbolizaba. Entonces, por eso hoy día nosotros no matamos más corderos, porque Jesús ha muerto por nosotros. Esto es, se ha encontrado la realidad de las cosas. Antes lo veíamos en sombras, pero ahora tenemos a Jesús que ha muerto por nosotros, ¿cierto? Así que vamos a pasar también entonces a nuestra siguiente pregunta para el día de hoy. Es, ¿qué seguía a la Pascua? Después de que mataron al cordero, lo comieron, celebraron la Pascua, ¿qué seguía después de eso? Había otras cosas. Vamos a ir a la palabra de Dios, acompáñenos a ir a la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 12. Y ahí vamos a leer el verso del 15 en adelante. Éxodo, capítulo 12, verso del 15 en adelante. 7 días comeréis panes sin levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que obedeceréis lo que cada cual hubiere de comer. Guardaréis la fiesta de los ácimos, porque en aqueste mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua.
en el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura, hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, aquella alma será cortada de la congregación. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Comeréis panes sin levadura. Entonces, concluida esta fiesta, había una fiesta de 7 días. Y este era los panes sin levadura. Pero el primer día no debía haber levadura. Y el último tampoco. Y durante esos días no debían tener levadura en las casas. Y esta esta fiesta no tenía, vamos a decirlo así, un margen de error. Un poquito de levadura. El que tuviera levadura, ¿qué le pasaba? Iba a ser cortado del Iba a ser pueblo. cortado, era eliminado del pueblo. Era echado fuera del pueblo. Porque era una fiesta solemne de Jehová. Y era algo sagrado. Muy bien. Y ellos tenían que observar estas cosas. Muy bien. Tenían que comer los panes sin las levaduras. Y nadie tenía que tener levaduras. Pero no es todo. Vamos a ir más a la palabra de Dios. Acompáñenos a leer el siguiente párrafo que está en el libro de Levítico. Levítico capítulo 23. Y ahí vamos a leer el verso 6 al verso 8. Y a los 15 días de este mes, en la solemnidad de los ácimos a Jehová, 7 días comeréis ácimos. El primer día tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis, y ofrecéis a Jehová 7 días ofrendas encendidas. El séptimo día será santa convocación, ninguna obra servil haréis. Así que entonces el primer día era fiesta, solemne a Jehová, ninguna obra de siervo se haría. El primero y también el séptimo. Así que tenían 2 fiestas. Y estos eran llamados días de reposo, porque no hacía ninguna obra de siervo. Muy bien. Y era sagrado para Jehová también, todo esto. Muy bien. Así que estamos viendo lo que estaba pasando. Había una diferencia. Ese día podía ser cualquier día, pero el sábado semanal continuaba. Sí, continuaba. Como Muy bien. siempre. Esto es, vamos a ponerlo así, que quedara sábado era el 6º día de la fiesta, pero el 7º día de la semana. Y entonces el domingo sería el 7º día de la fiesta, que también tenía que guardarlo. O podía ser al revés, podría ser que el 7º día de la fiesta era un viernes y el 7º día de la semana era el sábado. Entonces tenía que guardarlo también. Entonces había una diferencia, pero ellos tenían que guardarlo como fuera un día de reposo, ¿no? Muy bien, estamos entendiendo cómo funciona esto. Así que vamos a continuar estudiando, pero por el día de hoy nuestro estudio ha concluido. Así que queremos hacer una oración para concluir el estudio de esta mañana. Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, una vez más le damos honra y gloria a usted porque usted nos muestra cómo el pasado puede reflejar al futuro. Gracias le damos por el sacrificio de Cristo por nosotros y pedimos que para nosotros sea una realidad, que Él pueda ser nuestro sacrificio, que podamos aceptarlo como lo hicieron los judíos y los hebreos en ese tiempo, que para nosotros también sea algo que nos distingue de los demás y podamos nosotros mostrar esa luz a otros que también puedan participar y obtener la salvación que usted desea para nosotros. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más le queremos agradecer por encontrarse con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. Queremos pedirle que continúe con nosotros el día de mañana y ahora queremos agradecer a Eli por haber compartido en esta mañana con nosotros. Gracias por haberme invitado. Muy bien, pues muchas gracias y que tenga un excelente día, que Dios le bendiga y lo esperamos el día de mañana.